Bienvenidos a la serie de Quick Media, Come Follow Me. Analizaremos 2 de Samuel y 1 de Reyes, viendo el resto de la historia de David aquí, que es en verdad muy buena y muy mala. Y él es una especie de... Es interesante cómo hablan de David, lo hacen de forma muy positiva. Tenía un carácter tan increíble y mucha fuerza como una figura de Nefi, ¿verdad? Pero acaba cayendo. Es una figura trágica tanto como cualquier otra. Pero hablan de él como una persona muy justa. Y supongo que eso tiene que ver con fuera de una pequeña porción de tiempo aquí. En su vida llevó una vida ejemplar, pero no logró perseverar hasta el fin. Y la pregunta es, y siempre lo ha sido, y lees esto en libros como El Milagro del Perdón y otros, ¿qué ocurre con David? ¿Y acaso él, ya sabes, el adulterio es una cosa, pero, sabes, el asesinato en 2º grado es algo totalmente distinto. Así que, no sé qué sucede con David. En fin, sigamos con su historia y veamos algunos datos que nos dan una idea un poco más iluminada de David y su carácter. Quiero empezar con un capítulo que no está asignado en las lecturas de Come Follow Me. Y eso es justo al comienzo, en 1 de Samuel 1. Vemos, David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán. Mata a la amalecita que afirma haber matado a Saúl. Esto es lo que pasa. Daré un resumen. Los amalecitas están luchando con Saúl y Jonatán y los israelitas en la batalla. Y claro, David está en el exilio. Los amalecitas son enemigos constantes, y siempre lo mencionaré por lo que siento sobre dónde. El Libro de Mormón. Los disidentes suelen relacionar conmigo. Los amalecitas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Son los amalecitas y otros. Creo que no son los mulequitas, son los amalecitas. Hemos hablado de esto, así que lo menciono. Así que uno de los amalecitas escapa del campamento y va hacia David, a su campamento, y dice: soy amalecita y sé que Saúl y Jonatán murieron. David pregunta: ¿cómo lo sabes? Y él dice: porque los maté a Saúl. Y tiene su corona y creo que su brazalete o algo más con él, no puedo recordar. Y dice: yo maté a él. Y la razón por la que lo maté fue porque ya se estaba muriendo y no iba a poder vivir. Así que le permití morir sin dolor. Y tal vez busca algún tipo de compasión de David en esto. David no está feliz. Pero esto vuelve al carácter de David. Aprendemos más. Está exiliado porque Saúl quiere matarlo. Pero su estima por Saúl, y al menos por ungido del Señor, es tan alta que a pesar de que Saúl quiere matarlo, está furioso de que el amalecita matara a Saúl. Y mata a la amalecita. Y ves ese carácter de David entonces al elevar la idea de, aunque David ya ha sido ungido para convertirse en el rey, él respeta y tiene reverencia por el cargo, por así decirlo, del ungido del Señor, del rey de Israel. Y lo construye. Ahora, yendo más allá, vemos, en el capítulo 2, David es ungido rey de la casa de Judá. Así que David no podrá pasar automáticamente a la realeza de Israel. A menudo pensamos esto: Saúl muere y David es rey. Eso no es verdad. Mira lo que pasa. David subió allí con sus 2 esposas, Ahinoam la Jezreelita y Abigail, la esposa de Nabal, la carmelita. Entonces, Abigail es la viuda de Nabal, el carmelita. Ya tiene 2 esposas y tendrá muchas más.
poligamia. Hablemos de esto, ya lo hemos tratado. En mi estimación me parece que al comienzo de una nueva era o una nueva estructura de civilización es cuando se introduce la poligamia y luego se elimina. Con los santos de los últimos días a inicios del siglo XIX se inicia una nueva civilización, una nueva era, una nueva dispensación. Con David, Saúl y Salomón es la nueva estructura de reyes de Israel, que esto empieza. Y vemos esto con Abraham, Isaac y Jacob en ese punto también, en una nueva era, por así decirlo, de ellos comenzando allí. Ahora lo que ves con el... No tenemos esto con los nefitas, es interesante, porque son un grupo que parte, y por lo que sabemos, no hay poligamia allí. De hecho, Jacob está muy furioso mientras predica desde el templo a los hombres de los nefitas porque están practicando la poligamia y tienen concubinas. Y él dice que son como los judíos en Jerusalén. Así que lo que sucede aquí es que en el tiempo de Lehi, aparentemente, hay poligamia ocurriendo, lo cual no es aprobado por Dios en esa era. Y sucede otra vez con los nefitas. Empieza a ocurrir de nuevo con ellos. Aquí vemos otra vez la ley de castidad dentro de sus límites, cambiando entre un hombre, y es importante entender, un hombre casado con una mujer, y luego un hombre casado otra vez con una mujer, el mismo hombre casado con otra mujer. Así es como funciona la poligamia, ¿verdad? Hay matrimonios separados. No todo el mundo no es matrimonio plural en el sentido de que hay varias esposas en un matrimonio. Son matrimonios separados. Y entre un hombre y una mujer, siempre entre un hombre y una mujer. Así que volviendo a David aquí, empieza aquí, tiene 2 esposas. Ya ha tenido a la esposa Mical, que era hija de Saúl, pero ella le fue quitada cuando Saúl se volvió más celoso. Él recuperará a Mical. Eso no sale muy bien, sin embargo. Así que él tiene estas 2 esposas. Y en el versículo 4, los hombres de Judá vinieron y ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Así que la casa de Judá, la tribu de Judá, una de ellos y Efraín, ¿cierto? Las 2 tribus más poderosas. Es ahora su propio reino separado. Solo la tribu, no el territorio. Solo la tribu. Y las otras 11 tribus permanecen bajo Israel aún, bajo el mando del hijo de Saúl. Así que David va a ser el rey de la tribu de Judá por 7 años y medio. 7 años y medio. Antes de que él, alguna vez, aquí está en el versículo 11, el tiempo que David fue rey en Hebrón sobre Judá fue 7 años y 6 meses. Eso es mucho tiempo. Durante este tiempo hay escaramuzas entre los israelitas y la casa de Judá. Hay juegos de poder y algunas batallas que suceden. Por eso, vemos aquí en el resumen, en el capítulo 3, la casa de David y Saúl se involucran en una larga guerra, ¿de acuerdo? Por eso, esta es una situación dura porque tienes a David, que eventualmente será el rey de todo Israel, que de hecho lucha en batallas contra los otros israelitas. Eso es algo difícil de reconciliar, creo, después. En el capítulo 3 tenemos lo siguiente. Y a David le nacieron hijos en Hebrón, siendo su primogénito Amnón de Ahinoam, la jezreelita. Ese es un hijo y una esposa. Y el segundo, Kileab de Abigail. Y el tercero, Absalón, el hijo de Maaca. Y el cuarto, Adonías, hijo de Hagit. Y el quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream de Egla, la esposa de David. Estas son las esposas que tuvieron hijos. Pudo haber más en este punto. Luego en el capítulo 3 vemos cómo David recupera a Mical, la hija de Saúl, de los israelitas.
Él hace que uno de sus siervos vaya y la traiga de vuelta a él. Y luego el capítulo 4, 2 de Saúl. Saltamos el capítulo 4. Y vamos a los capítulos asignados con el capítulo 5. Todo Israel unge a David rey, toma Jerusalén y es bendecido por el Señor. Conquista a los filisteos. Así que 7 años y medio luchando contra Israel, ahora será en el rey de todo Israel. Imagina, empezando aquí, cómo David vive y gobierna de tal forma que es el rey más fuerte, con diferencia. Y eventualmente, creo, la reconciliación surge de muchas tribus de Israel diciendo, David es el rey. Él es el tipo que mató a Goliat. Él está luchando y batallando y ganando regularmente contra todo Israel. Quizás esto es lo que deseamos en nuestro rey, un líder en batalla. Y queremos a este para luchar contra los filisteos y otros enemigos. Puedes ver cómo eso podría volverse al punto de sentirse seguro y protegido, donde tendrás grandes batallas, unirás a todos y lucharás contra las tribus cananeas y los filisteos, etc. Versículo 3. Todos los ancianos de Israel fueron al rey a Hebrón, y el rey David pactó con ellos en Hebrón ante el Señor, y ungieron a David rey sobre Israel. David tenía 30 años al empezar a reinar. Esto es, creo, el inicio de su reinado sobre Judá. Y reinó 40 años. Así que eso sería 70 años cuando él termine de reinar sobre Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Esos son los 40 años combinados. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, habitantes de la tierra. Él está en Hebrón, no en Jerusalén. Necesitan conquistar Jerusalén. Así que David subirá a luchar contra los jebuseos y tomar Sión, el área de Sión, la fortaleza llamada Sión. Como se nos dice en el versículo 7, es la ciudad de David. Y aquí es donde obtenemos el nombre Sión, que viene de esto, la fortaleza de Sión, que está aquí en el punto de Jerusalén, justo al lado, aparentemente. Y como decimos, seremos un pueblo de Sión, nos reuniremos en Sión, y esto se vuelve el ícono de Jerusalén, por así decirlo. Y el punto de reunión. En el versículo 13. Y David tomó más concubinas y esposas de Jerusalén, después de llegar de Hebrón, y aún nacieron hijos e hijas a David. ¿Son estos jebuseos? Al conquistar a los jebuseos, ¿son jebuseas las esposas que toma? Me pregunto. Y obtenemos más de los nombres de los posibles herederos, los hijos que le nacen. Uno de ellos será, por supuesto, Salomón. Y luego en el capítulo 6, por supuesto, David va a tomar el arca. Ahora que tenemos Sión, ahora que tenemos Jerusalén, vamos a trasladar el arca del pacto y los emblemas del templo también a Jerusalén. La llevaremos allí y él querrá construir el templo. Es algo que han deseado por tiempo. Esto es probablemente, al parecer, la tierra que Melquisedec gobernó. Aquí es donde Abraham sacrificó a Isaac. Esto es lo que han estado intentando conseguir. Y así el legado de David no es solo que se convierte en rey de todo Israel, sino que conquista Jerusalén y la pone en el centro de Israel y sienta las bases para que el templo sea construido allí y para la sede, para la capital de Israel, para estar en Jerusalén. Y luego tenemos la historia de David bailando, y esto no es muy al estilo de los santos de los últimos días. Hay música, hay alabanza al Señor, tienes el sacrificio, y David dice en el versículo 14 del capítulo 6 que David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Él se entrega, y David estaba ceñido con un efod de lino. Bien, él hace esto. Ahora, mientras lo hace, David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor con gritos y trompetas. Suena más a algo pentecostal o bautista que a los santos de los últimos días. En el versículo 16, cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, Mical,
la hija de Saúl, su primera esposa, miró por la ventana y vio al rey David saltando y danzando ante el Señor, y lo despreció en su corazón. La explicación aquí es muy difícil de entender. No termino de captar esto. Trajeron el arca del Señor y la pusieron en el tabernáculo que David había levantado para ella, una nueva tienda para esto. David ofreció holocaustos y ofrendas de paz ante el Señor, y apenas David hubo terminado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Esto es lo que se debe hacer. Esta es la ceremonia. Vas a bendecirlos. No sé si esto es, y podría ser, Él los bendice. ¿Es una bendición real o una bendición sacerdotal? Porque parece que David probablemente tiene el sacerdocio de Melquisedec aquí. Sí, es el sacerdocio real. Y así que esta podría ser una bendición del sacerdocio, no solo una bendición real. Y repartió entre todo el pueblo, incluso entre toda la multitud de Israel, tanto a mujeres como a hombres, a cada uno, una torta de pan, un buen trozo de carne y una vasija de vino. Todo el pueblo se fue a casa, una gran celebración, un pequeño banquete. Aquí. Entonces David fue a bendecir a su casa. Otra vez sacerdotal. Mical, la hija de Saúl, salió a ver a David y dijo, «Qué glorioso fue el rey de Israel hoy», burlándose, que se desnudó, hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos. Entonces, ¿acaso siente celos, en cierto modo, como uno de los hombres vulgares que se desnuda sin vergüenza? Ella no está nada contenta. Entonces David le dice a Mical, después de todo lo que pasó para recuperarla. Él dice, «Fue ante el Señor, ¿verdad? Esto fue alabando al Señor, quien me eligió antes que a tu padre y antes que a toda su casa, para nombrarme gobernante del pueblo del Señor sobre Israel. Por eso danzaré ante el Señor, y me haré aún más despreciable que esto, y seré humilde ante mis propios ojos. Y en cuanto a las criadas de las que has hablado, ellas me honrarán». Así que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta su muerte. Supongo que esto indica que David dejó de verla, ¿verdad? Capítulo 7. Aquí, brevemente, solo tenemos a David que quiere construir la casa del Señor y le dicen que no es su momento. Quizás el Señor sabe lo que pasará. No quiere que ocurra con David debido a los errores que está a punto de cometer. Y Salomón comete los mismos errores, pero después de que el templo, creo, esté construido. Bien, y luego David, con el tiempo, continuará derrotando a los enemigos de Israel. Es un gran rey y ten eso en cuenta. Al hablar de un gran rey, esta es una razón por la que Benjamín fue un gran rey en el libro de Mormón, porque salió, dirigió los ejércitos y derrotó a los enemigos. Es parte de ello, es parte de ser rey en ese tiempo. También eres guerrero y te defiendes contra otras amenazas y enemigos. Pero en el capítulo 11 llegamos a Betsabé, y aquí tienes a este gran personaje, David, que reemplaza a Saúl, quien pierde su carácter, por así decirlo. David es mucho mejor desde su juventud. Mata a Goliat, fe increíble. Increíbles dotes de liderazgo para guiar a Israel. Mantiene una gran reverencia por el cargo de rey y probablemente actúa así mientras ocupa ese cargo. Pero él no, incluso él, ¿verdad? No puede reemplazar a Jesús como rey. Vemos esto con Samuel cuando dijo, «Verás qué pasa con los reyes terrenales». Y el Señor dice, «Son reyes temporales que básicamente me reemplazan, porque el pueblo no me desea como su rey». Es una dinámica interesante. Tienes a Saúl y David, dos grandes personajes que terminan cayendo. La caída de David en Isam. Y sucedió al atardecer que David se levantó de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real. Desde el techo vio a una mujer bañándose, y era muy hermosa. David envió a preguntar por ella, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita? Bien, así que
David, David, David. Así que él la está mirando demasiado, ¿verdad? ¿Qué haces en ese caso? Bueno, la respuesta correcta es, ves algo así y haces como José y te das la vuelta. Rápidamente y corres, ¿verdad? Eso es lo que debes hacer. Él no lo hace. Y deja que el pensamiento persista. Reflexiona sobre ello y pregunta por ella. Y luego descubre que está casada con Urías elitita y la sigue buscando. Esto es después de tener varias esposas y concubinas. Versículo 4. David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él se acostó con ella, ya que estaba purificada de su impureza, y volvió a casa. Y la mujer concibió y envió a decir a David, estoy embarazada, bien o no. El rey se acostó con una mujer casada. Todos tendrán un problema con esto, aunque sea el rey. ¿Qué haces? Bueno, David envió a decir a Joab, envíame a Urías elitita. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías llegó a él, David le preguntó cómo estaba Joab y cómo estaba el pueblo y la guerra, ¿verdad? Están luchando y Urías está aquí por un breve tiempo de vuelta en Jerusalén. Y David dijo a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Y Urías salió de la casa del rey y le siguió un regalo de comida del rey. Le enviamos un festín. ¿Se siente mal? ¿Por qué hace esto? Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Esto es trágico. Duerme a la puerta de la casa del rey, el hombre que se acostó con su esposa, porque él apoya al rey, y él está velando por Jerusalén. Es un hombre de honor y está batallando contra los enemigos, y él desea vigilar la casa real. Y cuando le informaron a David diciendo que Urías no bajó a su casa, David le preguntó, ¿no vienes acaso de mi viaje? ¿Por qué entonces no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joab y sus siervos acampan en campo abierto. ¿Entraré yo entonces a mi casa a comer, beber y acostarme con mi mujer? Vive Dios y vive tu alma, que no haré tal cosa. Lo que pasa aquí es primeramente porque David se acuesta con Betsabé. En segundo lugar, pero Yingüey, Urías posee este nivel de honor y deber. Él no vuelve a casa con su mujer, lo que significa que como ella está encinta y Urías volverá directamente a la guerra, todos sabrán que el niño no es de Urías, ¿verdad? Problema para David. Ahora está en un lío mayor. ¿Qué haces ahora? Envía. Y por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió con Urías. Y escribió en la carta, la envía por mano de Urías. Y escribió en la carta, poned a Urías en el frente de la batalla más intensa y retiraos de él, para que sea golpeado y muera. Esta es la solución de David. Es algo donde el pecado, cometer un gran mal error, puede. Es como una bola de nieve, ¿verdad? Crece y se vuelve un problema mayor. Y aconteció que Joab observó la ciudad y puso a Urías en un lugar donde sabía que había hombres valientes. Urías, elitita, muere en batalla porque David lo envía al lugar donde probablemente morirá para poder ocultar su propio error. Es raro, ¿no crees, que tengas el relato de David y su carácter que, bien, comete un gran error con Betsabé, pero no se alzaría ese carácter para decir, he pecado, he cometido este pecado horrible, y ahora necesito arreglar las cosas? O en vez de ir al otro extremo del espectro, donde hará que maten a Urías, el esposo de la mujer con la que se acostó,
Quiero decir, sí, ella está embarazada de su hijo. Pero bueno, esto se convierte en algo horrible. ¿Qué hace David? Betsabé llorará por su esposo, aunque no sé si está de luto realmente o no. Si prefiere estar con el rey, no sé. Ella va a guardar luto y luego David va a enviarla a buscar, traerla al palacio y casarse con ella. Entonces viene Natán, el profeta, y cuenta una historia. Esto siempre me hace recordar. Si has visto VeggieTales, y están hablando sobre el baño y los patitos. Y en fin, Natán le cuenta a David una historia. Él dice, y el Señor envió a Natán a David, y él vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero el pobre nada tenía, salvo una corderita, que había comprado y criado y creció junto con él y sus hijos. ¿Tiene otros hijos Betsabé? Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno, y era como una hija para él. Y llegó un viajero al rico, y él no quiso tomar de su rebaño ni de su manada para preparar al viajero que vino a él, sino que tomó la cordera del pobre y la preparó para el hombre que llegó a él. Y la ira de David se encendió contra el hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el hombre que ha hecho esto ciertamente morirá. Aquí hablamos de un cordero, comparado con una mujer. Y él pagará la cordera 4 veces porque hizo esto y no tuvo compasión. Y Natán dijo, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel, y te rescaté de la mano de Saúl. Y te entregué la casa de tu Señor y a las mujeres de tu Señor en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido muy poco, te habría dado además tales y más cosas. ¿Por qué has menospreciado el mandamiento del Señor, haciendo el mal ante él? Mataste a Urías elitita a espada, y tomaste a su mujer como tu mujer, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora la espada no se apartará de tu casa, porque me has menospreciado y has tomado a la esposa de Urías el heteo como tu esposa. Te has excedido, David, eres el rey, y eres un representante mío. Recuerda, como rey davídico, él representa a Jehová, el Rey de Reyes. Esto es peor, ¿verdad? Tienes al líder de Israel, que comete este gran pecado, y el hombre que actúa en el drama del templo. Probablemente cada año, quien actúa como Jehová. Y esto es lo que hace con el poder que se le ha dado y con la posición que se le ha dado. Me recuerda un poco a los versículos de Doctrina y Convenios. Habla sobre el poder, ya sabes, donde se da un poco de poder, se toma más. Y David dice, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor también ha quitado tu pecado, no morirás. Es algo interesante. ¿Qué significa? ¿Qué tienen aquí? Hebreo ha hecho pasar. No fue castigado inmediatamente con la muerte, pero no escapó del castigo. Lo vemos en Doctrina y Convenios 132. Así. David, el gran rey, pero no el rey de reyes. Como Saúl de gran carácter, estatura, gran, liderazgo. Sobrepasa los límites, desobedece al Señor y toma para sí un poder que no le ha sido dado. Ahora el niño que fue concebido originalmente entre David y Betsabé no vive. Muere el niño, luego concebido otro, con Betsabé, y ese niño será Salomón, quien será rey de Israel y sucesor de David. Ahora quiero salir de los capítulos asignados y hablar un poco sobre David y Salomón como reyes. Aquí en Primera de Reyes 1 vemos la participación de la madre sobre quién se convertirá en rey.
Esto lo vemos con los derechos de primogenitura, con Rebeca y con Raquel y con Sara. Es muy común. De nuevo, las mujeres son el trono. La mujer es el trono. Y aquí ves a Betsabé discutiendo sobre que Salomón, su hijo, sea el heredero. Versículo 11. Por lo cual Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, está reinando y David, nuestro señor, no lo sabe? Así que otro hijo, Adonías, básicamente ha asumido el trono antes de que David muera. Ahora pues, ven, te ruego, déjame darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Natán dirige esto, pero siempre tiene que ver con la madre. Ve y entra ante el rey David y dile, ¿no juraste tú, mi señor, oh rey, a tu sierva, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué reina Adonías? He aquí, mientras tú hablas allí con el rey, yo también entraré después de ti y confirmaré tus palabras. Entonces Betsabé entró ante el rey en la cámara, y el rey era muy anciano. Betsabé se inclinó ante el rey, y él dijo, ¿qué quieres? Ella respondió, mi señor, juraste por el Señor tu Dios a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y ahora, he aquí, Adonías reina, y ahora, mi señor, el rey, tú no lo sabes. Entonces, ella se asegura de que esto suceda. Por supuesto, cualquier madre haría esto. Es solo que siempre se menciona, en muchos sentidos, la mujer elige al heredero. Incluso cuando mira a sus propios hijos, ella está eligiendo entre sus propios hijos. Vemos esa historia, esa narrativa suceder una y otra vez. Y luego, de nuevo, hablando sobre la procesión real de Jesús, entrando en la última semana de su vida a Jerusalén en una mula, en un burro, en un asno. Mira lo que vemos con Salomón. El rey David dijo, llamad a Sadoc el sacerdote y a Natán el profeta, y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos vinieron ante el rey. El rey les dijo, tomad a los siervos de vuestro señor y haced que Salomón, mi hijo, monte mi mula y llevadlo a Gihón. Ese es el manantial de Gihón. Así que esto es parte de, ¿por qué David dice esto? Porque este es el proceso. Pasas por una procesión real. Esta será rápida. Pero este es el proceso. Esto hacía Jesús. Él estaba montando una mula, pasando por una procesión real para ser coronado en el templo. 34. Y que Sadoc y Natán lo unjan rey sobre Israel. Y tocad la trompeta y decid, Dios salve al rey Salomón. Dios salve al rey Salomón. Ellos suben. Sadoc tomó aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo dijo, Dios salve al rey Salomón. Aún vemos esta tradición en muchas naciones cristianas. Dios salve al rey, Dios salve a la reina. Lo que pasa en la vida de Jesús o en la procesión de Jesús es un poco diferente. No dirías, Dios salve a Jesús. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Es Jesús, tu Dios, por favor, sálvanos. Es lo que están diciendo. Eso es Hosana, Hosana, Hosana. Y eso hacemos cuando dedicamos el templo hacia donde el Rey de Reyes se dirigía para ser coronado, ¿verdad?, en el templo. Tiene que ver con la realeza. Es una procesión, y de eso trata la experiencia del templo. Se trata de una procesión. Hosana, 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 Dios sálvanos, Dios sálvame. En el capítulo 3, el Señor dice, ¿qué quieres que te dé? En el capítulo 3, Salomón ve al Señor, y el Señor dice, ¿qué quieres de mí? Y él dice, quiero sabiduría, soy joven, quiero ser capaz de juzgar bien. Y pide sabiduría, y de ahí obtenemos.
él. Bueno, esto dice, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Es un gran regalo que pedir, porque es en servicio de los demás, te da. Es un regalo para ti, y ciertamente es algo que, ya sabes, es para ti, pero se está usando para otros. Para que pueda discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo tan grande tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y él dice, está bien, porque has pedido esto, te daré riquezas, tierras y todo lo demás. Luego tenemos la historia de las dos rameras. Entonces vinieron dos mujeres rameras ante el rey, y se pararon ante él, y una dijo, oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en una casa, y di a luz un niño con ella en la casa. Al tercer día después de haber dado a luz, que esta mujer dio a luz también. Y estábamos juntas, no había extraños, solo nosotras dos, así que no hubo testigos. El hijo de esta mujer murió en la noche porque ella se acostó sobre él. Y ella se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva dormía, lo puso en su seno y puso a su hijo muerto en mi seno. Un cambio de hospital. Y cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí, estaba muerto. Pero cuando lo consideré por la mañana, he aquí, no era mi hijo al que yo di a luz. La otra mujer dijo, no, el vivo es mi hijo, y el muerto es el tuyo. Y ésta dijo, no, el muerto es tu hijo, y el vivo es el mío. Así hablaron ante el rey. ¿Quién tiene razón? El rey respondió, una dice que este es su hijo vivo, y el otro es el muerto, mientras la otra afirma que el muerto es el tuyo, y el mío es el que vive. Dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron una espada ante el rey. Y el rey dijo, dividan al niño vivo en dos, y den la mitad a una, y la mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo hijo estaba vivo habló ante el rey, pues se conmovió por su hijo y dijo, oh, señor mío, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. La otra dijo, que no sea ni mío ni tuyo, divídanlo. Bien. Es una buena forma de descubrir, supongo, quién ama realmente al niño y quién solo lo quería porque perdió al suyo. La gran sabiduría del punto de sabiduría aquí. Rey Salomón. La sabiduría, que es palabra femenina, se usa a menudo, usada junto con unción. Así que la sabiduría es algo que iría junto con la idea del sacerdocio y el reinado o el reinado de una reina. Y nunca perdemos eso realmente a medida que avanzamos por las Escrituras. Esa sabiduría es a veces vista de alguna manera como el aceite. Y piensas en el aceite de oliva. Bueno, ¿de dónde viene eso? Es un poco exagerado, pero tiene sentido para mí. Viene de un árbol, ¿no? Y los árboles representan mujeres. Mujeres y sus hijos. Mujeres y reyes, usualmente. Así que hay algo ahí entre el aceite de unción y la sabiduría. Y quizás algo femenino ahí. En el capítulo 8, el templo de Salomón se construye. Vemos complejidades de materiales y medidas y otras cosas aquí con el templo de Salomón. La razón por la que eso siempre sucede, obtenemos lo mismo con el tabernáculo. Obtenemos lo mismo con el Arca de Noé, que es realmente un templo. Y fue sorprendentemente no obtenemos esto con el barco de Nefi. Uno pensaría que está ahí, pero no. Quizás eso estaba en la descripción de Lehi en las cosas que él había escrito en ese tiempo. Porque eso encajaría con estas cosas. Sí tenemos que no fue hecho por destreza humana, que fue a la manera del Señor, ¿verdad? Y ese es un punto importante. Es igual con estos templos. Cuando tienes todos estos detalles de medidas, ángulos, materiales y todo lo demás, lo que intentan decir es que esto es un cuerpo. No, nuestros cuerpos son templos. Es un cuerpo que se construirá a la imagen correcta y debe ser perfecto. Es un cuerpo perfecto y es donde el Señor residirá
y debe tener el nivel más alto de reverencia y la mayor artesanía y perfección que podamos ofrecer. Y tiene sentido porque te esfuerzas por lograrlo. Hay muchos críticos que vienen a la iglesia y dicen, bueno, en lugar de construir estos templos, podrían dar dinero a los pobres. Bueno, ese argumento es hecho y combatido por Jesús mismo cuando habla sobre el aceite de la unción. En respuesta a Judas, que quiere el aceite y dice, dáselo a los pobres, pero quiere venderlo por dinero. ¿Sabes? Siempre tienes a los pobres. Dice Jesús, pero a mí no siempre. Y así es el mismo tipo de idea. Es esa idea del ideal. Te mueves hacia el ideal de perfección con esto. Tenemos la palabra perfecto. Hablamos de esto con talos, o una forma de talios, donde es la idea de perfección. Sed, pues, perfectos, tal como mi Padre en el cielo es imperfecto, o es perfecto. Bueno, ese perfecto, ese talios tiene que ver con el templo. Tiene que ver con pasar por el templo y completarse. Y así, completo es parte de la idea de perfección. Luego, por supuesto, la caída de Salomón. Así que tienes a Saúl, alguien increíble, que cae. David, una persona increíble que cae. Salomón, una persona increíble que ha visto al Señor 2 veces, que cae al final aquí. Estos son reyes temporales. Ninguno alcanza el ideal del Rey de Reyes. Ninguno es capaz de reemplazar Jehová. Se casa con mujeres no israelitas, y sus esposas desvían su corazón a dioses falsos. Y esto es, tiene 1000 esposas y concubinas. La mayoría de otras naciones vuelven su corazón a sus propios dioses de sus mundos. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extrañas, esas son mujeres extranjeras, junto con la hija de Faraón, mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas, de las naciones sobre las que el Señor dijo a Israel, no se unan a ellas. ¿Por qué? No es racismo. Tiene que ver de nuevo con la ideología o la religión. Este es el problema. Vemos el mismo problema hoy con la idea de raza y otras cosas, y luego pensamos que eso es todo. No. Hay una ideología detrás de esto. No iréis a ellas, ni ellas vendrán a vosotros, porque seguramente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Salomón amó a las 700 esposas y a las 300 concubinas, pero éstas desviaron su corazón. Así que al final, después de todo esto, 3 veces ahora, tenemos grandes hombres de gran carácter, que no alcanzan el nivel, obviamente, de Jehová, y no pueden reemplazar a Jesucristo como el Rey. Actúan como Él, pasan por el drama como si fueran Jehová, pero no pueden llenar sus zapatos, ¿verdad? No pueden. No son dignos ni de desatar sus zapatos.